Hola, muchas bendiciones. Quiero saludarte y darte la bienvenida a esta nueva enseñanza de Casas de Paz Online. De verdad que le pido a Dios que esta palabra pueda bendecirte, pueda edificarte. Y recuérdate que cada semana estamos compartiendo una enseñanza nueva. Así que espero que puedas sacar tu tiempo, escuchar lo que hoy quiero enseñarte de parte de Dios para que seas bendecido, seas edificado. Hoy quiero hablarte acerca de por qué tener una cobertura espiritual. ¿Qué es una cobertura espiritual? ¿Por qué necesitamos en la iglesia de Cristo tener una cobertura espiritual? ¿Qué representa? ¿Qué significa esto? Entonces vamos a ir a la escritura, a Primera de Corintios capítulo 4, versículo del 14 al versículo 17, y leemos: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Este es el apóstol Pablo diciendo: yo les estoy escribiendo como a hijos míos. O sea, él es un padre en la fe, y él tiene hijos en la fe porque él ha sido ese que ha compartido la palabra de Dios, que los ha llevado al conocimiento de Dios. Entonces, Pablo habla de que entonces tenía hijos de él en la fe. Entonces sigue diciendo el versículo: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo. Ayos significa mentores, maestros, tutores. Aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Acá podemos ver al apóstol Pablo cómo él estaba enseñando a la iglesia de Corintios que él era un padre espiritual, que por ejemplo Timoteo era un hijo espiritual, un hijo en Cristo Jesús. Eso es un hijo en la fe. Y por eso es que nosotros tomamos el término de padre espiritual, porque es aquel que da paternidad en el área espiritual. Claro, mucha gente religiosamente critica esto porque dice: no, Padre solo hay uno y es el Padre de los cielos. Él es nuestro Padre celestial. Él es el Padre de todos aquellos que somos llamados, adoptados y rescatados como hijos, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, donde nos salvó, donde nos rescató y donde nos redimió para que fuéramos restaurados a la presencia de Dios y pudiéramos ser adoptados como hijos de Dios. Pero entonces en el Señor, en lo que es la iglesia, hay padres espirituales, aunque hayan mentores, hayan maestros, hayan tutores que te enseñan la palabra de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Unos hacen una función, otros otro, pero hay padres espirituales, hombres que Dios pone para liderar ministerios, para liderar un movimiento, para liderar congregaciones en diferentes partes del mundo y en diferentes ciudades. Entonces, podemos entonces leer acá: en el reino de Dios ha sido establecido sobre la paternidad. El reino de Dios está establecido sobre la base de la paternidad. Desde el principio, Dios planeó que la iglesia estuviera basada en la paternidad. Desafortunadamente, en estos tiempos que estamos viviendo hoy, vemos que la gente ha aprendido a vivir sin un padre. Muchos padres se han ido de los hogares, han dejado a sus hijos solos con sus madres. Entonces hay una ausencia de paternidad. No hay buenos modelos de padres, no hay un buen ejemplo de padres. Entonces, cuando eso sucede, no estoy diciendo que haya sucedido en tu casa,
pero en la mayor cantidad de los hogares y las familias en el mundo entero hay una ausencia de paternidad. Y lo mismo pasa no solo en la familia, sino que también pasa entonces en la iglesia. O mucha gente no se sabe acercar a Dios como a un padre, ni saben reconocer que son hijos y que se pueden acercar a Dios como su padre. ¿Por qué? Porque tienen ausencia de paternidad. Entonces estamos en estos tiempos donde es ausencia de paternidad y la gente ha aprendido a vivir sin padre, pero hay un peligro latente con esto. Al hacerlo, aceptamos que somos entonces, al aceptar que entonces no hay paternidad, que nos sentimos que hemos sido descuidados, que hemos sido abandonados. Entonces hoy vamos a aprender acerca de la importancia de tener una cobertura espiritual por medio de un padre espiritual. Un padre espiritual tiene esa asignación de parte de Dios para reflejar el corazón de Dios. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Que Pablo sabía que si los seguidores, sus discípulos, los creyentes veían a alguien que sabía seguir el modelo de Cristo, pues iban a seguirlo por cuanto lo veían. Y de esa manera iban a estar siguiendo a Cristo. Porque el apóstol Pablo, siendo un hombre como cualquier otro, un hombre con fallas, con errores, pero era un hombre que tenía temor de Dios y que quería agradar a Dios en todo. Entonces, los discípulos, los creyentes podían ser imitadores de él porque el apóstol Pablo estaba siendo imitador de Cristo. Entonces, ¿qué es una cobertura espiritual? Es un paraguas de protección, de refugio, de descanso y de bendición. Cuando tú estás en un lugar donde sabes que hay una cobertura espiritual, donde tú sabes que estás en una iglesia, en un lugar donde tú sabes que hay alguien espiritualmente que está haciendo una sombrilla por encima de ti a nivel espiritual. No estoy diciendo los padres en el hogar tienen que proveer para su familia, pero ¿qué hace el padre espiritual? Provee espiritualmente para para las personas que están debajo de ese padre. Entonces, es un paraguas de protección, refugio, descanso y bendición. Una fuente de alimento espiritual y unción. Es caminar sujeto al principio de autoridad. Cuando la palabra es muy clara cuando habla de estar bajo autoridad, bajo sumisión. Cuando nosotros estamos bajo cobertura, bajo una paternidad espiritual, estamos conectados a alguien a quien le podemos dar cuentas, a alguien que nos va a corregir cuando lo tenga que hacer, a alguien que va a velar por nuestra seguridad, por nuestra alma, que va a velar espiritualmente con sus oraciones por nosotros. Y así sucesivamente. Si hay alguien que entonces nuestra cobertura espiritual, esa persona también va a tener una cobertura espiritual que va a velar espiritualmente por esa persona. Entonces, ¿quién da cobertura espiritual? Mira lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos deben obedecer a sus padres. Esto está en la palabra de Dios. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto es algo que debemos de tener claro. Esto se ha perdido en la sociedad. Hoy los pájaros le tiran a las escopetas. Hoy los hijos se levantan contra sus padres. Pero los hijos deben ser obedientes a sus padres. Este verso nos revela la frase padres en el Señor, que es igual a padres espirituales. Cuando hablamos de cobertura espiritual, también estamos hablando de un padre espiritual. Uno no puede existir sin el otro. Tiene que haber un padre para que haya un hijo. Entonces necesitamos de padres espirituales para saber que estamos siendo hijos espirituales
en el Señor. Los padres espirituales dan cobertura espiritual. ¿Quién es un padre espiritual? ¿A quién podemos entonces llamar padre espiritual? Es uno que invierte su vida, que invierte sus dones, que invierte sus habilidades y sus recursos en la vida de sus hijos y sus hijas. ¿Quién es un padre espiritual? Uno que da espiritualmente todo, entrega su vida, lo que Dios le ha dado, dones, talentos, habilidades, recursos, lo da por el bienestar, por el amor que le tiene espiritualmente para hacer de bendición a esos hijos. Entonces, un padre espiritual escoge a una persona o un ministerio en su casa, los adopta como sus propios y les enseña y los guía a caminar en su destino, en su propósito, y los lleva a conocer la voluntad de Dios para su vida. Entonces, un padre espiritual es uno que viene a dar de todo de sí, viene a ayudar a recoger ese hijo, a levantarlo, a instruirlo, a enseñarle y a llevarlo a conocer su propósito y la voluntad de Dios para la vida de esa persona, de ese hijo. ¿Cuál es la condición actual de la iglesia de Cristo? Volvamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y volvemos a repetir lo que estaba en el versículo, una parte de ello. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. O sea, yo los traje a la luz por medio del evangelio. O sea, yo sembré la semilla, eso es engendrar, sembrar la semilla. ¿Para qué? Para que si hoy está dando fruto, es porque entonces yo como padre espiritual traje una semilla. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo como padre espiritual traje la semilla del evangelio y hoy tú eres un hijo porque esa semilla está dando fruto. La iglesia de Jesucristo tiene muchos instructores y maestros, pero pocos padres. La mayoría de las iglesias carecen de un padre espiritual. Hay muchos pastores, hay muchos líderes, pero se necesita en la iglesia de Cristo padres espirituales. ¿Qué beneficio provee un padre espiritual? Vamos a leer algunos beneficios. Voy a darle algunos puntos de lo que un padre espiritual puede proveer espiritualmente. Engendra hijos espirituales. O sea, siembra la semilla para que entonces vengan hijos espirituales a dar fruto en el reino de Dios. Otro punto, identifica y activa los dones espirituales en sus hijos. Otro punto, enseña, entrena y equipa a sus hijos para desarrollar su llamado en Dios, el llamado que tienen de Dios para sus vidas. Otro punto, da identidad a sus hijos, hace saber a los hijos que son valiosos, que son importantes, que tienen un propósito y que Dios los creó y los puso en esta tierra para un plan perfecto. Otro punto, cubre la desnudez de su hijo. No es que acolita el pecado, no, sino que cubre la desnudez de sus hijos para ayudarlos a levantarlos y a restaurarlos. Otro punto, imparte revelación a sus hijos. Está constantemente impartiendo conocimiento, sabiduría, lo que Dios le habla. Está constantemente dándole alimento espiritual a sus hijos. Otro punto, desata bendición sobre sus hijos. Siempre está orando y declarando bendición. No está maldiciendo, no está declarando palabras negativas sobre sus hijos, sino que está declarando, está orando para que bendiciones vengan sobre sus hijos. Otro punto, provee cobertura espiritual. Puede dar cobertura. ¿Qué es una cobertura? Es un paraguas, acuérdese.
de que trae protección, refugio y bendición. Y otro punto, deja una herencia espiritual a los hijos. ¿Qué debe buscar usted en un padre espiritual? Que tenga virtudes que sus hijos desean imitar, que tenga algo. Usted va a buscar un padre espiritual que usted diga, yo quiero lo que ese padre espiritual tiene para darme de parte de Dios. Otro punto, que haya estado donde sus hijos aún no han llegado. Yo no voy a buscar nunca un padre espiritual que está por debajo de lo que yo ya he visto en Dios, de lo que yo ya he experimentado en Dios, de lo que yo ya he conocido en Dios. Yo siempre voy a querer buscar a alguien que ya ha ido donde yo quiero ir. Otro punto, que haya hecho lo que sus hijos aún no han hecho. Volvemos a lo mismo, que ya llegó donde yo quiero ir, que ha hecho cosas que yo quiero llegar a hacer. Y otro punto es que sea más exitoso, tenga mayor unción, mayor sabiduría, mayor conocimiento y mayor revelación que sus hijos. Consecuencias de no tener un padre espiritual. Entonces van a ser hijos que van a tener inseguridades y falta de identidad. Van a ser hijos que no reciben una herencia espiritual, y van a ser hijos que tienen un espíritu de bastardos que opera en su vida, donde se sienten abandonados y se sienten sin paternidad. ¿Cómo convertirnos en personas con un padre espiritual y bajo la cobertura espiritual que ellos nos brindan? Primero, únase a una iglesia que crea en la paternidad espiritual y que provea cobertura espiritual a su vida. Segundo, identifique a la cabeza de esa iglesia como su padre espiritual y véase como un hijo espiritual. Tercero, comprométase por completo con esa iglesia donde Dios te ponga y bajo el padre espiritual donde te ponga. Y su visión con sus talentos, habilidades y finanzas y recursos. O sea, usted se va a comprometer con absolutamente todo para dar fruto en ese lugar. Cuarto, comience a servir en cualquiera de los departamentos de ese ministerio. Y ya para terminar, ¿qué ofrece la iglesia a la que, por ejemplo, nosotros pertenecemos, que es el Rey Jesús? El ministerio, el Rey Jesús, ofrece paternidad espiritual, cobertura espiritual y una visión. La palabra de Dios es muy clara y cuando dice que mi pueblo perece, porque entonces no tiene conocimiento, porque no tiene visión, porque no sabe hacia dónde va. El pueblo que no sabe hacia dónde va, entonces piensa que puede usar lo que sea, puede optar por cualquier opción, se pegan de la primera opción, pero no de la mejor opción. Entonces, cuando hay que estar en un lugar que sabe hacia dónde va. Entonces es una iglesia familiar con departamentos donde podamos servir, que tiene casas de paz, o sea, grupos de oración por toda la ciudad para tomar territorios de la ciudad. Y tenemos discipulados donde enseñamos a otros a ser discípulos de Jesús, siendo fieles a Él, a su palabra, para ser levantados un día y ser enviados a hacer la obra a la cual todos Dios nos llamó a hacer. Así que si tú escuchaste esta palabra, si tú me estás escuchando, yo te estoy enseñando desde la ciudad de Medellín. Somos una casa de paz del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Y yo quiero que si tú me estás escuchando y tú no te congregas o de pronto estás en un lugar donde no hay paternidad, porque cuando estás en un lugar donde hay paternidad, tú vas a ver la protección de Dios, tú vas a ver cómo Dios derrama bendición, tú ves como lo que hay en la cabeza se va a derramar, porque dice que Dios derrama sobre la cabeza las barbas y la vestidura. Dice que derrama la unción, pero derrama también la bendición, derrama la protección. Todo es derramado de arriba hacia abajo.
Entonces, si no estás en un lugar donde haya esto, donde haya paternidad, si no tienes una iglesia, te invitamos a que vengas y nos acompañes a la carrera 50 WF, número 6 Sur, raya 51. Ven, haz parte de lo que Dios está haciendo. Ven a una iglesia que te va a brindar esa cobertura espiritual. Y yo quiero hacer una oración. Ahí tú que me estás escuchando, probablemente la religión te impide que tú entiendas esto, te impide que tú creas esto. Pero si tú puedes decirme hoy, yo entiendo ahora, yo ahora comprendo de qué se trata una cobertura espiritual. Yo ya entiendo que el mismo apóstol Pablo llamaba hijos espirituales, se llamaba padre espiritual a aquellos a los cuales él engendró como hijos en el Señor. Entonces, si tú que me estás escuchando ahí, yo quiero orar. Si tú has rechazado la paternidad de Dios, si tú de pronto has rechazado esto y por la religión o porque te enseñaron de alguna manera, pero tú quieres decirme hoy, yo quiero la paternidad de Dios, yo quiero estar en cobertura, yo quiero conectarme a un lugar de bendición para que pueda Dios traer el fluir de sus bendiciones, de su protección sobre mi vida. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo, Señor, este video a través de esa pantalla, donde quiera que está, mi Dios. Señor, yo presento su vida, mi Dios, y yo oro, mi Dios, para que cada uno de ellos, ahí donde están, puedan tomar la decisión voluntaria de arrepentirse, Señor, por haber rechazado, Señor, la paternidad espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, derribando, Señor, todo espíritu, Señor, que causaba que fueran hijos bastardos, Señor, hijos que no estaban dando fruto. Señor, hay personas ahí que están viendo, Señor, que han sido personas dañadas en iglesias porque estaban en lugares donde fueron maldecidos, porque no había una paternidad espiritual de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo derribo toda maldición, Señor, que lanzaron, todo hechizo que lanzaron, Señor, esas personas en autoridad sobre esas personas, sobre cada persona que me está escuchando. Padre, yo cancelo todo espíritu que vino a traer inseguridad, falta de identidad. Padre, yo oro para que sean libertados, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y oro, mi Dios, para que tú los puedas conectar en el lugar correcto, con las personas correctas, para los propósitos correctos. Señor, llévalos, Señor, a que se conecten con un Padre espiritual, que pueda, Señor, nutrirlos espiritualmente con lo que tú, Señor, le pongas a ese hombre y a esa mujer de Dios. Señor, yo te doy gracias, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando, cada persona que escuchó esta palabra, y declaro que dará fruto en su vida, que tú pondrás el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, yo cancelo el espíritu de religiosidad que viene, Señor, a operar, a manifestarse en sus vidas. Señor, yo lo cancelo y declaro que tú viene tiempo de libertad para cada una de esas personas, para que tú los puedas llevar a las iglesias correctas, porque ciertamente, Señor, estamos en los últimos tiempos. Señor, tú vienes por una iglesia, Señor, y yo quiero, mi Dios, Señor, con pasión, Señor, poder transmitir eso a cada persona que me está escuchando, para que esas personas, Señor, no se pierdan de la salvación, puedan estar conectadas en un lugar que da fruto, en un lugar de bendición, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, llévalos a los lugares correctos, donde tienes para ellos cosas maravillosas, donde los va a llevar a que te sirvan, a que te conozcan y a que te experimenten, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahí tú que me estás escuchando, si tú recibiste esta palabra, has recibido esta oración, yo quiero que nos pongas tus comentarios, comparte esta enseñanza con alguien más. Estoy seguro que alguien más va a ser bendecido por esta palabra. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Declaro la sangre de Cristo y la protección del Altísimo sobre tu vida y sobre tu familia. Te esperamos entonces la próxima semana para otra nueva enseñanza de Casa de Paz Online. Dios te bendiga.